Una vez más, hermanos, Dios les bendiga a todos los que nos están sintonizando en esta hora. Desde la comodidad de su casa les damos la bienvenida a cada uno de ustedes y gracias también por tomarse el tiempo de estar con nosotros en esta mañana. Y agradecemos a Dios también, ¿no?, el tiempo, la oportunidad que nos da de, a través de este medio, poder llegar a cada uno de ustedes. Saludamos pues desde aquí de la ciudad de Fresno a los que nos han de sintonizar también más después. Les damos un saludo cordial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y esperamos pronto estar ya haciendo servicios aquí también nosotros dentro de la iglesia. Esperamos en Dios, así que les pedimos pues que sigamos orando para que Dios muy pronto pues nos conceda el podernos reunir en estos lugares una vez más. Y quisiera compartir con ustedes en esta hora, en esta mañana, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 27, quisiera compartir con ustedes, pero antes de comenzar el relato con ustedes, quisiera darles un pequeño background acerca de lo que está aconteciendo aquí. Vamos a ver unos versos antes de lo que está sucediendo aquí con Pablo. Pero antes vamos a orar para que Dios nos sea quien nos guíe en su palabra. Señor, te damos gloria y te damos gracias por esta oportunidad, por este tiempo, por este momento. Gracias por todos aquellos que nos están viendo, sintonizando. Te rogamos que tu bendición llegue, Señor, a cada uno de ellos y que a través también, Dios, de tu palabra, tu nombre sea glorificado en cada vida, en cada mente, en cada corazón, trayendo respuestas también, Jesús. Y a la misma vez, Padre, rogamos por lo que sigue aconteciendo en el mundo entero, Dios, de que tú te glorifiques, Padre, en todo lo que está pasando. Señor, sana a aquellos que están enfermos. Señor, te rogamos que pronto encuentren, Señor, una cura para que puedan detener esta pandemia que ha afectado al mundo entero. Sabemos de que tú tienes el poder, Señor, sobre todo ello. Y sabemos de que sobre todas las cosas tú, Señor, eres Señor también. Por eso te damos gloria y gracias también por esta oportunidad y el tiempo de compartir, Señor, tu bendita palabra. Guíanos, ilumínanos, Espíritu Santo, guíanos y seas tú sobre todo, mi Dios, llevándose la gloria. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. En el capítulo número 27 del libro de los Hechos, quisiera meditar con ustedes unos cuantos versos, pero antes de llegar a esos versos, quisiera relatarles un poco acerca de lo que está aconteciendo en este capítulo. En el capítulo número 26, habla de que a Pablo lo llevan preso y lo llevan hacia la fortaleza. Y estando él en la fortaleza, el rey Agripa y el rey Festo lo mandan a llamar para hacerle ciertas clases de pregunta. Pero Pablo, antes de llegar a ellos, Pablo había pedido ir a Roma y hablar personalmente con el emperador César. A lo cual el gobernador, el rey Agripa, cede a la petición de Pablo, pero antes de enviarlo, le habla a Festo, a otro gobernador, para que lo escuche a él. Y en ese relato, después de que terminan, ¿no?, ellos de hablar, dice que a Pablo lo mandan, ¿no?, a Roma, ceden a la petición de él y lo envían hacia Roma. Y empiezan quisiera enseñarles en el mapa aquí lo que está aconteciendo un poco. Dice la Biblia que ellos parten de aquí, de Jerusalén, y llegan primero a Sidón, debido a que al soldado romano, al cual le habían encargado a Pablo, a Julio, así se llamaba el soldado romano, se fueron a Sidón, dice, en una embarcación, porque no era un barco propio el que ellos tenían, sino que ellos viajaban en barcos con mucha más gente
barcos que no eran en sí del Imperio Romano, por lo cual ellos viajaban en este barco después de que llegan a Sidón, dice que llegan a Mira. Y en Mira encontraron una embarcación, la cual los iba a llevar a ellos hacia Roma, donde Pablo deseaba llegar. Quería llegar, había pedido llegar para ver al emperador César. Pero cuando ellos dicen que se embarcan en Mira, y la embarcación llega aquí a Nido, dice que hubo unos vientos tan fuertes que en un día común este tramo se hacía en un día, pero debido a la tempestad que ellos estaban pasando o los vientos que estaban habiendo en ese momento, les tardó varios días de llegar a Nido. Y después ellos decidieron viajar hacia Creta. Eran más bien escalas que iba a hacer el barco antes de llegar al Imperio Romano. Y cuando ellos embarcan de Nido hacia Creta, ya aquí a mar abierto, lo que es el mar Mediterráneo en todo esto, los vientos eran mucho más fuertes de Mira a Nido, debido a que estaban ya en mar abierto. Y les costó mucho llegar hasta Creta. Pero primero pasaron por el puerto de Salmón, lo dejaron aquí, Salmón, hasta que llegaron aquí a Creta y llegaron al puerto aquí, buenos puertos. Aquí ellos se desembarcaron y estuvieron ahí por unos días. Antes de tomar otra vez la embarcación y seguir hacia Roma. Pero antes ellos decidieron, no quisieron ellos quedarse aquí en puertos buenos, sino que quisieron viajar a Creta, la misma isla, pero en el lado opuesto. Ellos quisieron invernar aquí. Y es ahí donde la historia comienza, el relato empieza de lo que les quiero hablar. Cuando ellos están en ese puerto, buenos puertos, llegan a esa embarcación ahí. Y es donde Pablo les habla al soldado romano, y le habla incluso al capitán del barco, que está por suceder una gran tempestad, los iba a ellos a agarrar si ellos no se quedaban ahí, si no invernaban ahí. Y mira lo que dice el libro de los Hechos, capítulo número 27, quisiera ir verso por verso. Hechos 27, verso número 6 dice: y hallando ahí, dice el centurión, una nave de Alejandría que zarpaba para Italia, nos embarcamos en ellas, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos era impedido el viento, navegamos a sotaviento de Creta frente a Salmón, y costeando con dificultad llegamos a un lugar que se llama Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Amén. Hasta ahí dejamos ese relato. Fíjense que cuando ellos, dice que de Mira, cuando ellos hallan esta embarcación que iba para Italia, y cuando ellos ahí entraron a mar abierto, ¿no? Una tempestad, habían muchos aires, ¿no? Habían vientos huracanados, los cuales es muy común en los meses de septiembre y octubre, en esa área de lo que es el mar Mediterráneo. Pero antes de eso quisiera ver con ustedes estos versículos. En el libro de Marcos, capítulo número 13, del versículo 1 y el versículo número 2, la Biblia dice que saliendo Jesús del templo le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió, Marcos 13:2, le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en el capítulo número 12 del libro de Marcos, en el verso número 13, dice que enviaron unos alguaciles de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra al Señor Jesús de lo que él hablaba. Y en el verso 14 dice, Marcos 12:14 dice: viendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre
verás, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Ellos le trajeron entonces una moneda. Jesús pide una moneda y se la dan, y Jesús les dice, ¿de quién es la figura que está en esta moneda? Y ellos le dicen, no, de César. Bueno, y todos sabemos estas palabras, ¿no? Cristo le dice, entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué en la mención de estos versículos? ¿Qué tienen que ver estos versículos con lo que yo les quiero hablar? Pues tiene que ver mucho, debido a que muchas de las veces nosotros por lo que miramos, como he venido hablando, ¿no?, en estas veces pasadas, por lo que miramos, nos fijamos a veces de las cosas y basamos a veces nuestra vida en lo que nosotros estamos viendo. Los discípulos miraron estos grandes monumentos, ¿no?, que en aquel entonces eran unos monumentos, era una de las maravillas que había en aquel entonces. Y los discípulos al mirados, ¿no?, le dicen a Cristo Jesús, le hablan acerca del edificio, de cómo estaba construido. Porque ellos se fijaban, no, la grandeza del hombre y lo que el hombre puede llegar a alcanzar y lo que el hombre a veces alcanza. Y muchas de las veces ahí es basada la vida en lo que se ha alcanzado y en los logros. Por eso Cristo le dice que le dieran una moneda, ¿no?, y de quién era la imagen de lo que estaba en la moneda. Por eso Cristo le dice, no, denle a él lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Refiriéndose que a Dios siempre nosotros le tenemos que dar a él la gloria. Y no al hombre, ni a los logros, ni a los méritos humanos, porque Dios es el quien nos da la vida y de Dios en quien nosotros dependemos. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, no, si Dios desea, el día de mañana nosotros viviremos, y si no, pues en su misericordia, ¿verdad?, nosotros estamos. Por eso cuando aquí en este relato Pablo habla al centurión y habla también al capitán del barco y les dice, ¿saben qué? Sería bueno quedarnos en Buenos Aires, en ese puerto, debido a que habrá una gran tempestad y no solo se perderá el barco, sino que también posiblemente perdamos nuestras vidas. Pero no le quisieron escuchar a Pablo. El centurión no le quiso escuchar a Pablo, sino que le dio más crédito al piloto del barco. Ellos decían que estaba bueno zarpar. Sin embargo, emprendieron este viaje hacia Italia, dejando el puerto de Buenos Aires, porque dice que empezó a haber empezaron a haber vientos que venían del sur, y es aquí donde empezamos el relato. Hechos 27:13, mira lo que dice. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, lavaron las anclas e iban costeando a Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euclidón, y siendo arrebatado a la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Aquí, ellos salen de aquí, de Buenos Puertos, y querían rodear la isla para llegar a Creta, pero cuando ellos jalaron las anclas del barco, desanclaron el barco, empezaron a ver aires, y ellos pensaron que eran buenos aires para poder subir las velas para que el barco pudiera seguir su rumbo. Porque en ese entonces la única guía que ellos tenían eran la brújula. No había como ahora, ¿no?, que está la facilidad del GPS, que están los satélites y todo eso, ¿no? En ese entonces no había nada de eso, solo se guiaban por la brújula, o si no se guiaban por las estrellas o por el cielo, ¿no?
Esa era la guía que ellos tenían. Y ellos, pensando que ya tenían lo que necesitaban, alzaron las velas y se dejaron llevar por los aires, porque querían llegar aquí a esta ciudad de Creta. Pero más sin embargo, Pablo les había dicho que no zarparan, porque debía haber una gran tempestad si no le escuchaban. Y más sin embargo, el barco fue arrastrado por esos aires, y dice que por un aire que se llamaba Euroclidon, era más bien un huracán que se había levantado en lo que era en todo este mar Mediterráneo. Y se llamaba Euroclidon porque los aires venían de lo que era de la parte de Europa, soplaban hacia el mar. Y por eso se llamaba Euroclidon, haciendo referencia, no son dos palabras, euro de Europa y clidon, que era ciclón. Se había formado en esta área de aquí del mar Mediterráneo y había agarrado la barca. Y más sin embargo, como ellos la única guía que tenían era la brújula, se dejaron guiar, dejaron que el barco fuera arrebatado por los aires y que fuera a dar a donde el aire los llevara. Se dejaron ir más bien, ¿no?, a lo que la tempestad los llevase. ¿Y por qué razón? Fíjense lo que dice en el libro de los Hechos, aquí donde estamos leyendo. Vamos a leer el verso número 16. Y habiendo corrido a sotaviento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo usaron de fuerzas para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aporrejos de la nave. Y no apareciendo, mira, aquí está el verso número 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por tempestades no pequeñas, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Así que cuando ellos dejan este lugar aquí de Buenos Aires, la tempestad les agarra aquí, este Euroclidon les agarra aquí, y los arrastra tan largo que llegan hasta esta isla de aquí. Pero lo que sucedió aquí, que como ellos no tenían, una vez más les digo, no que ellos no tenían ninguna cosa para guiarse, más que la brújula, el cielo. Y si el cielo estaba nublado, pues perdían noción. Y si estaba incluso en esa tormenta, pues habían perdido toda noción de donde ellos se encontraban. Pero Pablo les había inquietado a que no salieran de ahí, porque Pablo había visto no solo había visto esta tempestad, sino que en 2 Corintios capítulo número 15, Pablo habla de que él había estado en algunas ocasiones en tempestades similares, en 3 ocasiones, por lo cual él más o menos no conocía cómo era el mar, cómo eran los tiempos en ese entonces, porque en la época de septiembre y octubre esto suele suceder, estos huracanes se levantan, y esas tempestades se levantan en el mar Mediterráneo durante esas épocas. Lo que es común, como lo que vemos ahora común, ¿no?, en lo que es la parte de la Florida, ¿no?, en lo que es el verano, cómo se levantan, ¿no?, estos grandes huracanes en toda la temporada del verano. De esa misma manera, en septiembre y octubre sucede lo mismo, pero aquí en esta área. Y es cuando ellos venían en esta embarcación. Eso es que se encontraron con esta gran tempestad. Y dice Lucas, el que estaba escribiendo, y dice, y no apareciendo en el verso número 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas, y por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ellos ya llevaban varios días aquí. Y dice que ellos ya habían perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué sucede a veces, no? En la tormenta.
Cuando las tormentas llegan a nuestras vidas, ¿no? Cuando esas tempestades también se levantan en nuestras vidas y llegan momentos de crisis también a nosotros, ¿cuál es la reacción que nosotros tenemos? ¿Cómo es que nosotros también reaccionamos ante tales situaciones? En esa ocasión vemos, ¿no?, que el centurión no escuchó a Pablo. No escuchó lo que Pablo le estaba mencionando, diciendo lo que les habría de acontecer. Y muchas de las ocasiones en nuestras vidas vienen situaciones debido a que no escuchamos. Una, no escuchamos, y otra, no pedimos consejos. Y es ahí cuando las dificultades a veces vienen, ¿no?, a nuestras vidas. Y después, ¿no?, nos estamos echándole la culpa, no siempre a Dios, siempre culpándonos a Dios. Dios, ¿por qué me pasa esto? Dios, ¿por qué me sucedió esto? Hey, la cosa es que no escuchaste o no pediste instrucciones. Y toda siempre, ¿no? Y toda la carga a veces, ¿no?, a Dios. ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me está pasando esto? Y esa tempestad dice que duró muchos días. Y era una tempestad enorme, ¿no? Y a veces así sucede en la vida de nosotros. No hemos salido de una cuando llega la otra, ¿no? No hemos salido de un problema cuando nos cae otro problema. Pero por muchas de las veces, otra vez les vuelvo a repetir, es porque nosotros no buscamos una guianza, o no buscamos un consejo, o no escuchamos a otras personas. Creemos que como pensamos así es y que todo va a salir bien. O a veces no atribuimos que es una bendición de Dios cuando Dios no nos ha dicho nada a nosotros. Y es por eso que nos vemos a veces envueltos, a veces en muchos de los casos en grandes problemas, ya sean verdad económicos o familiares. Y más ahora, ¿no?, en ese tiempo son más económicos que familiares, ¿no? Por la misma situación que aquí todo se nos hace muy fácil y a veces decimos qué bendición de Dios cuando Dios ni siquiera le hemos pedido opinión a Dios y ni siquiera hemos consultado a Dios acerca de lo que nosotros deseamos hacer y atribuimos esa bendición a Dios. Y es cuando las dificultades después vienen a nuestra vida, cuando ya no tenemos cómo poder resolverlo, cuando no tenemos nosotros, ¿verdad?, cómo saldar la deuda en la que nos hemos metido. Y empezamos, ¿no?, a pedirle a Dios y a decirle a Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Cuando sin embargo nunca consultamos al Señor o nunca pedimos un consejo. La Biblia enseña en el libro de los Salmos, ¿no?, que con astucia se hace la guerra. Cuando digo con astucia, quiere decir que antes de ir a la guerra, ustedes saben que los ejércitos se preparan y miran todas las estrategias que el enemigo tiene, no solo para poderlo combatir, sino también para poderlo vencer. De la misma manera funciona en nuestra vida. Nosotros tenemos que hacer también en nuestras vidas inventario acerca de lo que nosotros pensamos hacer y queremos hacer para que después no estemos, ¿verdad?, de esa manera lamentándonos y echándoles la culpa a todos y a Dios también. En este caso el centurión, imagínense, no le hizo caso a Pablo. Y Pablo después le menciona, si me hubieras escuchado, no estuviéramos en esta situación. Si hubieras puesto atención a lo que te dije, es que claro, a Pablo no le daban crédito porque iba preso. Y más sin embargo al piloto del barco, claro, pues tenía cuántos años no haber tenido de experiencia navegando por esos mares. Pero una de las cosas, eso es lo que sucede cuando nosotros a veces no queremos apoyar en nuestra propia prudencia. Caemos en dificultades en las cuales después, ¿verdad?, nosotros nos sentimos mal, de las cuales nosotros después a veces nos arrepentimos porque no tomamos en cuenta ni a Dios y ni pedimos consejo y ni pedimos guianza y ni siquiera oramos antes de hacerlo. Y es por eso que a veces no vienen tempestades y dificultades a nuestra vida, porque guiamos nuestra vida como que si fuéramos a veces los dueños de ella.
Cuando el libro de Proverbios 27:1 dice que no nos jactemos incluso del día de mañana, porque mañana es de Dios, el ahora es de nosotros. La decisión de hacer buenas decisiones en nuestras vidas es ahora. Y escuchar un consejo bueno es ahora, porque también eso tiene que ver a quién va usted a escuchar. Y cuando pida consejos, no busque el consejo que mejor usted quiere, no, busque a alguien que sí le va a dar un buen consejo para que sea de bien para su vida. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Por eso dice que, imagínese, aquí dice que en el libro en Hechos 27:20 dice que ya llevaban ellos muchos días, dice, y no apareciendo ni estrellas ni sol por muchos días. Ellos pensaron que ya habían perdido ellos toda esperanza de que iban ellos incluso a sobrevivir a esta gran tempestad. Pero más adelante vemos, ¿no?, la misericordia del Señor. ¿Por qué razón? Porque Dios, hermanos, es bueno para con nosotros. Y su misericordia es grande, ¿saben? Porque cuando creemos nosotros que ya no hay ninguna salida, aunque nos hayamos equivocado, aunque no hayamos pedido guianza a Dios, Dios espera que nosotros reconozcamos nuestro error y vengamos a Él y pidamos perdón a Él para poder continuar otra vez. Esa es misericordia de Dios. Pablo aquí dice que ellos ya habían perdido toda esperanza, porque cuando hay cosas, ¿no?, en las cuales uno no puede salir ya de ellas, y no haya pues ni cómo hacer, ni por dónde empezar, solo se le ocurren aquellas palabras: hoy, ahora quién podrá ayudarnos, ahora quién podrá defendernos, los cuales es difícil. Pero la misericordia de Dios siempre está dispuesta cuando nosotros en nuestra vida reconozcamos. Fíjense, una de las cosas es el reconocer que nosotros hemos guiado por nuestra propia prudencia, sin consultar a Dios. Por eso cualquier decisión que nosotros tomemos o vayamos a tomar o estemos por tomar, es la decisión que Dios está guiando a hacer. Eso es lo que Dios está guiando a hacer. ¿Le has pedido a Dios esa guianza? ¿Le has pedido a Dios esa respuesta, o estás actuando por tu intelecto, porque tú crees que es lo mejor hacer? Si es en el caso, no, espero que no sea así, no, en el caso de casarse, no es que él me gusta, no que ella me gusta, pero esa es la persona que Dios tiene para ti. Porque acuérdate que después no la vas a poder cambiar, no la vas a poder cambiar, te vas a tener que quedar con él o con ella, ¿sí? No vayas a estar diciendo después, no, Dios me dio un hombre holgazán, no, ese fue el hombre que tú escogiste, no el que Dios te dio. No, esta mujer no sabe cocinar, pues esa es la que tú agarraste, no la que Dios tenía para ti. Por eso, estas son las dificultades que a veces en nuestra vida se levantan. Y son situaciones que a veces perduran por muchos tiempos, por muchos años a veces, debido a nuestra mala decisión. Aquí dice Pablo que ellos llevaban ya 14 días, imagínense, 14 días llevaban bajo esta gran tempestad, y ellos no habían comido ni habían dormido. Porque era tanta la tempestad, tanto, ¿verdad?, recio era lo que estaba aconteciendo, que no tenían ni tiempo ni para descansar. Porque eso es lo que sucede cuando en nuestras vidas vienen esas dificultades. Nos roban el sueño, nos roban la tranquilidad, nos roban la paz y nos roban la comunión con Dios sobre todas las cosas, por una sola y simple decisión que nosotros tomamos, el de no consultar a Dios, el de no consultar al Señor. Por eso en el principio, cuando les leía, ¿no?, que los discípulos le decían a Jesús, ¿no?, mira qué grandes edificios, y los discípulos contemplaban, ¿no?, aquella belleza de aquel entonces, y Cristo les dice: no habrá piedra que no quede de este edificio. Porque
La respuesta a nuestras vidas no está en lo que nosotros vemos, sino que la respuesta de nosotros siempre la encontraremos en Dios. No en el esfuerzo, no en la capacidad que el hombre tenga, ni en el intelecto que el hombre tenga o nosotros tengamos para poder alcanzarlo. Todo reside en la misericordia de Dios. Y es ahí donde Dios desea cuando nosotros a Él lo tomemos en cuenta, hermanos, hasta en lo más pequeño de nuestra vida. Miren lo que dice el verso número 27-21. Entonces Pablo, como ya hacía muchos días que no comía, puesto en pie a ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Y el verso 22 dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. El verso 23 dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, al quien yo soy y a quien yo sirvo. Imagínate qué maravilloso, ¿no? Cómo es Dios de fiel incluso a sus promesas para con nosotros, aun cuando nos equivocamos, aun cuando tomamos malas decisiones. Pero cuando nosotros recapacitamos y regresamos a Dios, es cuando podemos ver la misericordia de Él. Mira, Pablo dice: esta noche estuvo conmigo al Dios a quien yo soy y al quien yo sirvo. Si nosotros somos de Dios, Dios siempre cumplirá sus promesas en nuestras vidas, hermano. Pero siempre y cuando la fidelidad de nuestra vida también esté con Dios. Siempre y cuando nosotros, cuando reconozcamos que en nuestra vida hemos cometido o hemos fallado y regresamos a Dios, su fidelidad y sus promesas continuarán en nuestras vidas. Por eso Pablo dice: no al Dios a quien yo soy, porque pertenecemos a Dios, y a quien sirvo, del quien nosotros, hermanos, por quien nosotros vivimos hoy. A ese Dios es el cual nosotros, hermanos, debemos también en nuestra vida pedir guianza, pedir respuesta a nuestra vida. Y no, hermanos, lanzarnos a la deriva, ¿verdad? O lanzarnos al mar, como en esta ocasión, ¿verdad? Esta tripulación lo hizo sin escuchar y sin haber pedido consejo alguno. Y no creer, ¿no?, que tal vez esto sea lo que a mí me conviene, o yo creo que esto es a lo que Dios me está guiando, cuando ni siquiera le hemos tomado lo más mínimo en cuenta a Dios en esa decisión que estamos por hacer. Y así creemos: ay, qué bendición que Dios me dio, y Dios no tiene que ver nada en esa bendición. ¿Sabes cuando las bendiciones de Dios son buenas? Cuando traen felicidad a nuestra vida. Porque las bendiciones de Dios jamás traerán tristezas a nosotros, sino que las bendiciones de Dios siempre traerán alegría a nosotros. Es ahí cuando podemos ver la providencia de Dios en nuestras vidas, cuando hemos dejado guiarnos no por nuestro intelecto, sino por la misericordia y la bondad de Dios en nuestra vida. Cuando sus bendiciones llegan, y no solo llegan, sino que nos traen felicidad a nosotros. Entonces podemos decir: Dios nos ha bendecido ahora, porque ha traído felicidad a nuestras vidas, porque ha traído respuesta a nosotros, porque ha traído la solución al problema que teníamos. Entonces sí podemos decir: la mano de Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque hemos consultado a Dios, porque le hemos pedido a Dios. Aún en la cosa más mínima de nuestra vida, tenemos que pedirle a Dios que Él nos guíe, que Él nos enseñe, que Él nos muestre su voluntad. Aún en lo más mínimo, debemos de contar con la mano de Dios. Debemos de contar con Dios en nuestras vidas.
por las razones que nosotros como humanos tendemos siempre a equivocarnos, aunque nos vamos a equivocar siempre. Porque a veces saben que habrán veces en las cuales Dios permitirá que nosotros caigamos en situaciones para podernos mostrar y para que nosotros podamos ver la incapacidad de nosotros sin Dios. Dios a veces lo permite para que nosotros miremos la incapacidad de nosotros de solucionar las situaciones. Y por eso Dios a veces permite que sucedan en nuestras vidas cosas similares o cosas dificultosas, para que nosotros siempre tengamos en cuenta de que sin Dios nada somos y sin Dios nada podemos hacer. Imagínate aquí esta tempestad que Pablo, que Lucas cuando escribe dice que ellos perdieron toda esperanza de que ya no había solución alguna, que no solo la nave se iba a destruir, sino que también las vidas de ellos se iban a perder. Porque cuando las dificultades se arrecian, ¿no? Y no haya una salida. ¿Saben que muchas gentes a veces se suicidan por estas situaciones? Y más cuando son, ¿no? Situaciones económicas, monetarias, que no haya cómo salir de ellas y la única solución que haya y que el diablo le pone es que se quite la vida. Porque está tan, ¿verdad?, grande la crisis, que le ha llovido tanto y que no haya más solución que arreglarlo de esa manera. Cuando es fácil la salida a ello. Dios jamás dice nos dará carga de la cual nosotros no podamos llevar. Y junto con la prueba que venga a nuestra vida, Dios permitirá que haya siempre una salida, dice su palabra. Dios siempre nos dará una salida. Pero cuando nosotros consultemos a Dios, es entonces que nosotros miraremos todas estas cosas. Pero si nos atestamos en nuestras mentes, en nuestros duros corazones y pensamos que eso es lo mejor hacer, pues entonces sí, habrá consecuencias. Y no solo, como decía, la pérdida de la nave, sino incluso la pérdida de la vida de uno, por ser necio a veces a la palabra de Dios. Cuando Dios te está guiando y Dios te está diciendo, no, atiéndelo. Cuando el Espíritu te está redarguyendo a que no hagas eso, no lo hagas. Atiéndelo. Porque cuando el Espíritu y Dios te habla, es porque hay consecuencias graves después de eso. Así que atiende, escucha, hermano. Y si no estás seguro, por eso pide consejos, pide guianza, pide verdad. ¿Qué te pudiera decir yo? Hay tantos lugares donde puede uno recurrir a veces, más que todo a la palabra de Dios y a Dios mismo para que te guíe. Hay solución. Dice que no hay ninguna tentación o ninguna dificultad que nos venga a nosotros que no sea humana. Cuando dice que no sea humana, lo que está dando a entender es que no hay ningún problema sobre la humanidad cual no tenga solución alguna. La única que sí no tiene solución es la muerte. Ahí sí se acabó todo. Pero en la humanidad, cualquiera sea la situación que haya, cualquiera sea el problema, la dificultad o la crisis, hay una respuesta, hay una solución y hay una salida. Y esa es Dios siempre en nosotros. Así que depende de nosotros si está en nosotros. Si queremos estar en esa crisis y estar en esa tempestad, o clamar a Dios que nos muestre la salida y salir de ella, o seguir bajo esa tempestad. Si no escuchas, seguirás ahí. Pero si atiendes a la voz de Dios, como a Pablo que le habló a este centurión, encontrarás la salida a tu dificultad. Por eso Pablo aquí en el verso número 25 dice: por tanto, varones, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así
como se me ha dicho, porque las promesas de Dios son verdad, porque Él es verdad, y las promesas de Él son que Él siempre nos ayudará y siempre estará con nosotros. Así que, hermanos, ha sido una vez más una bendición el estar aquí con ustedes esta mañana. Y terminamos aquí. Y gracias otra vez por habernos escuchado, y seguimos rogando y les pido que sigamos orando para que pronto podamos reunirnos ya físicamente en este lugar. Mientras tanto, un saludo, que Dios los bendiga, que Dios los mantenga sanos, alentados, y acuérdense, estamos ahí a la disposición de ustedes, los que nos quieran pues contactar, y los que ya saben dónde vivimos, hermanos, estamos ahí a la orden para ustedes. Dios les bendiga y que tengan feliz resto de semana.